Hoy en esta parte número 16 de Gog y Magog vamos a centrarnos en algo especial. Sí, y es un dato que nos faltaba mostrar. ¿Qué creen los judíos sobre Gog y Magog? Estad atentos, porque una vez más veréis que hay un cierto paralelismo, por decirlo mínimamente suave, entre lo que creían los pioneros adventistas y lo que creen aún ahora los judíos. Hoy no va a ser el único día que vamos a mostrar eso. Iremos aún enseñando más sobre lo que han llegado a decir los judíos al respecto. Estad atentos, vale la pena. Empezaremos primero de todo hablando ya directamente, sí, sobre creencia judía, sobre Gog, Magog, pero antes de nada, esto. Es el último punto de los que vamos a ver ya, de lo que hemos encontrado más destacable, por supuesto, en esos escritos de los pioneros adventistas que hablaban precisamente sobre Gog, Magog. En este punto, el número 157 de esta publicación adventista, que es, ya veis, 8-9 de octubre de 1844, página 79, párrafo 2, ¿de qué publicación? De Advent Herald y Signs of the Times Reporter. Es interesante ya el título que tenía la publicación. El Heraldo del Adviento y Signos de los Tiempos. Es interesante, porque ya lo veis en plan de reportaje todo. Esto es sumamente interesante porque nos demuestra cómo la gente pionera adventista estaba plenamente mirando sus tiempos, si la profecía se iba dando en esos momentos. Y evidentemente, ¿qué profecía? Pues debían conocer qué tipo de profecías y qué querían decir. Pues ellos, fijaos bien cómo hablan y de qué en este apartado. 9 de octubre de 1844, volumen 8, número 10, Boston, entero número 180. Joshua V. Himes era precisamente el editor de la revista. Y mirad los subtítulos: El Heraldo del Adviento y el reportero de las señales de los tiempos. Mirad, el novio llega, salid a encontrarlo. Es impresionante, ¿eh? Y ahora uno se pregunta, ¿y el pueblo adventista está tan pendiente de estas señales y las sabe reconocer como para encajarlas? Algunos dirán, bueno, pero es que ellos se equivocaron. ¿Se equivocaron? Se equivocaron para aplicar ciertas cosas en su momento. Pero ya hemos visto cómo las cosas se van repitiendo y ahora vuelven. Luego nos sigue diciendo aquí, fijaos bien, la fiesta de los tabernáculos. Esta fue instituida en conmemoración de las cabañas en las que los israelitas moraron al salir de Egipto, véase Levítico 23, 43, y se observaba el día 15 del mes 7 al final de la vendimia y recolección de frutos. Así como la cosecha del trigo es típica de la resurrección de los justos, así la cosecha debe ser típica de la destrucción de los impíos. Y leemos en Apocalipsis 14, del 18 al 20, que otro ángel metió su hoz y vengó la vid de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y nuestro Salvador pisará solo el lagar y pisoteará a los impíos con su furor. Véase Isaías 63, 3. Según el doctor Hales, los judíos tienen la tradición de que la gran derrota de Gog y Magog se cumplirá en este mes. Qué interesante, ¿eh? Y fijaos, octubre de 1844, ellos escriben esto, que creían que iba a suceder el 22 de octubre de 1844, la segunda venida de Cristo, con lo cual debería consumarse lo de Gog-Magog. Sí, no solo lo estaban aplicando para después del milenio, lo aplicaban también precisamente para el momento de la segunda venida de Cristo. Y esto debemos tenerlo más que claro ya. Dos cumplimientos. Uno literal para ahora, para de aquí antes de la segunda venida de Cristo, y otro después del milenio.
con la simbología que coge lo que va a pasar dentro de poco. Una vez dicho esto, por desgracia los adventistas de hoy en día esto ya lo tienen aparcado totalmente y enterrado, en esos tiempos lo tenían muy claro. Evidentemente Cristo no vino en esos momentos, pero ellos que sabían, una tradición ya de los judíos, que para la fiesta de los tabernáculos es cuando hay la derrota de Gog y Magog. ¿Cuándo volverá Cristo? En la fiesta de los tabernáculos. Por tanto, ¿qué va a haber en ese momento? Pues Gog, Magog, la consumación final, Armagedón. Qué interesante, ellos tenían unos conceptos sumamente bien definidos, solo que, por desgracia, yo preguntaría, ¿por desgracia? No, porque Dios lo quiso así, erraron en que no era el momento del retorno de Cristo, aún faltaban unos años para cumplirse los 6000 desde la entrada del pecado, porque se basaban en eso ellos también. Bueno, pues esto todo lo debemos conocer y si no sabéis de qué estoy hablando, mirad todos los temas que hemos presentado referentes a... Hay fecha para el retorno de Cristo y tantos más de los 6000 años y asociados todo con el retorno de Jesús. Porque allí todo esto se explica muy claramente y son las señales del retorno de Cristo prácticamente casi en nuestros días, pocos años más allá, en 2031. Pero evidentemente algo debe suceder antes. Y ahora, una vez visto esto, hemos de aclarar también qué pasó, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Era el final de la profecía de los 2300 días proféticos de Daniel, o sea, años que terminaban en ese momento. ¿Se equivocaron? Sí, pero Dios lo permitió para ver quién estaba por la venida del Señor y quién no. Quién aceptó ese mensaje en ese momento y quién le importaba un bledo. Y después también sirvió para ver realmente quiénes de los que se llevaron ese gran chasco estaban allí por fe y siguieron indagando a pesar de las burlas de todo el mundo y quiénes estaban allí solo por temor a. Bueno, pues una vez más, esas cosas debemos conocerlas. Pero ahora aquí lo que nos interesa básicamente es esto. ¿Qué creían los judíos? ¿Qué creen los judíos? Gog Magog se cumplirá en la fiesta de tabernáculos. Por tanto, ya tenemos un parámetro. Pero ahora vamos a ver directamente una serie de artículos que nos van a hablar precisamente de Gog Magog en plan judío. Aquí nos entran diciendo Sukkot 5776. Es fiesta de tabernáculos del año 5776 para ellos, porque esto era del año 2015, este escrito. Ahora han pasado ya 7 años prácticamente. Bueno, pues evidentemente ya sabemos también que van errados en ese cálculo, ya lo hemos explicado eso en conferencias. Ya no falta tantos años como ellos nos dicen aquí para los 6000, ni mucho menos. Estamos a 9 años ya, bueno, ya prácticamente esto se va reduciendo y de qué modo, ¿eh? Pero mirad qué nos llegan a decir. Nos dicen noticias con toque profético. El inicio de Gog y Magog en Sukkot de 5776. Mirad bien el mapa también, porque es interesante, porque con lo que hemos ido viendo de qué pueblos son los de Magog en general, aquí nos hace una descripción. Y ya veis de dónde proceden. ¿Entendéis bien el mapa, no? ¿Lo veis claro? Pues tened esto presente porque las cosas deben ir más o menos prácticamente así. Bien, mirad esto. Nos dice, ha llegado el tiempo, recordad, era el año 2015 cuando se escribió esto, ¿eh? Nos va explicando un poco de historia, pero nosotros vamos a la parte que nos interesa, que es esto. ¿Qué sucede en los círculos religiosos judíos? El popular rabino Yosef Mizrahi, se pronuncia así, hace una serie de conexiones entre la fiesta de Sukkot de este año, 5776, y los acontecimientos mundiales, y considera que todos los acontecimientos suscitados a raíz de esta última luna de sangre y la fiesta de Sukkot están preparando el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog. Puedes encontrar la entrevista del rabino Yosef en tal lugar.
Como habíamos comentado en el artículo anterior, atención a lo que ahora nos contará, el valor numérico de la palabra hebrea Gog u Magog es 70. Ya sabéis que las letras en hebreo son números también. Pues resulta que esto da 70. Según Mizrahi, esto es una alusión a las 70 naciones que conforman el mundo. Cuando el Santo Templo estaba en Jerusalén, 70 bueyes eran sacrificados durante la semana de Sukkot. Bamidbar, números 29, del 14 al 36. Cada uno de estos 70 bueyes representaba una de las 70 naciones del mundo. Curioso, ¿eh?, estos conceptos. Por otro lado, el Shabbat, que cae durante la semana de Sukkot, o sea, el sábado que cae durante la semana de Tabernáculos, la sección de los libros de los profetas que se leen en las sinagogas en todo el mundo viene del libro de Ezequiel, capítulo 38, versículos del 18 al 39 y el 16. O sea, perdón, del capítulo 38, versículo 18 en adelante hasta el 39, versículo 16. Este pasaje habla precisamente de la guerra de Gog y Magog, que se prevé que vendrá antes de la redención final de Israel. Qué interesante, ¿eh? Precisamente en la fiesta de tabernáculos, ellos que leen, y precisamente en un sábado, la guerra de Gog y Magog. Mizrahi pone estas piezas juntas y hace hincapié en que, basándose en la tradición mística del judaísmo, la Cábala, los rabinos del Talmud entienden que el tiempo que tiene la mayor oportunidad de tener esta guerra es Sukkot, y especialmente este año por tratarse del fin de la Shemitah, aunque algunas personas coinciden en que en realidad este no corresponde al año según los últimos descubrimientos arqueológicos. Pero ya veis, ¿por dónde iban ya en ese entonces? Hace unos 7 años prácticamente, ¿eh? Por otra parte, Mizrahi también comenta que la Gemara, el comentario talmúdico de la Torá, dice que al final de Shvit, el 7º año, que es un año shemita, es decir, un año sabático, Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, está por venir. Por último, está enseñando que todas las señales de que se dieron en el Talmud para reconocer los tiempos de llegada del Mesías ya se han dado. Sí, aplicaban esto ya en el año 2015. Y qué interesante, ¿eh? Año Shemita, que quiere decir año sabático, y recordar que Shem, también tiene que ver entonces con sábado. Curioso que eso siempre ha ido vinculado al pueblo de Dios. En fin, son cosas que dan que pensar, ¿eh? Bueno, nos sigue diciendo, una cosa es segura. Nunca habíamos estado en un panorama tan parecido a las circunstancias que narra la profecía de Ezequiel 38 y 39, según la cual ciertas naciones musulmanas que rodean a Israel estarán encabezadas por el líder de un país que deseará atacar a Israel con un numeroso ejército. Le acompañarán muchos pueblos. Podría suceder el próximo Sukkot, o las aparentes referencias talmúdicas avisan que el panorama se preparará durante este Sukkot. Y citan Ezequiel 38:11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Y qué nos tienen dibujado aquí? Bienvenidos en una típica sukkah judía. Bien, ya veis por dónde va el tema, ¿eh? Luego aquí añaden más cosas y lo voy a leer porque vamos a sacar algo interesante de esto, muy interesante, porque hay gente que no se ha dado cuenta de este detalle y esta persona aquí lo dice. ¿Cuál es el propósito de este conflicto? Una vez más, no se trata de la destrucción de Israel, sino que sucederá un milagro que hará que Jerusalén se salve y todas las naciones no solo reconozcan que Dios aún está del lado de Israel, sino que invitará al resto de las tribus perdidas a volver al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es lo que ellos creen que va a pasar. Y citan Ezequiel 39, 22 y 23, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy y su Dios, o sea, Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Por último, ¿qué viene después de la guerra de Gog y Magog? Basta revisar la secuencia de acontecimientos de Ezequiel 38 y 39 para descubrir el tema del que nos narra el capítulo 40 al 47. ¿Es eso lo que anuncian las tétradas?
Citamos 9:11, en aquel día yo levantaré la suca caída de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y la edificaré como en el tiempo pasado. O sea, la tienda, la casa de David. ¿A qué hace referencia esto? Al templo. Qué interesante, ¿eh? Porque es cierto. Mirad capítulos de Ezequiel 38 y 39 y mirad los capítulos que vienen después, hasta terminar prácticamente el libro de Ezequiel. ¿De qué va? Del templo judío. Por tanto, sucederá guerra Gog, Magog hacia Israel, va a pasar algo y se levantará el templo judío. Hemos de estar atentos, porque esa es la secuencia que viene en el libro de Ezequiel, que mucha gente aún no se ha dado ni cuenta. Bueno, pues una vez más hemos de seguir atentos a las señales de los tiempos, muy atentos, y no olvidar los textos bíblicos para nada. Dicho esto, ahora vamos a ver ya una serie de noticias que tiene que ver básicamente con los judíos, los rabinos, que mirad por dónde tienen que ver con lo que está pasando desde hace ya unos cuantos meses de la guerra Rusia-Ucrania. No tienen fecha, pero ya os digo, es de hace unos pocos meses para acá. Y os iremos mostrando unas cuantas para que veáis qué creencia tienen los judíos. Dicen, ¿se están cumpliendo las profecías? En Israel, rabinos comienzan a usar ropa especial para dar la bienvenida a su Mesías, mientras Rusia hace la guerra contra Ucrania. Por tanto, están esperando que debido a esta guerra va a llegar el Mesías. Esto nos debería hacer pensar en el plagio satánico de la cuestión. Sí, en la venida del falso Mesías, antes de que venga de verdad Jesús, porque engañará al mundo entero. Ya sabéis dónde se aposentará y con quién. Sí, ¿no? Bueno, pues veamos qué nos dicen aquí. Putin acaba de desencadenar la guerra de Gog y Magog. Rusia ha declarado oficialmente la guerra contra Ucrania. Funcionarios de seguridad rusos anunciaron que han atacado con éxito los sistemas de defensa aérea de Ucrania, neutralizando la infraestructura de las bases de la Fuerza Aérea de Ucrania, mientras se puede ver humo saliendo de un aeropuerto militar ucraniano en Chuguev. Eran noticias, ya lo veis, de hace unos pocos meses. Ucrania también informó que las fuerzas enemigas rusas han tomado el control de 2 aldeas en el este del país, ya que los subterráneos se han convertido en refugios antiaéreos. Y aunque el miedo a la guerra ha hecho que muchas personas luchen por ponerse a salvo, un rabino se está preparando para la llegada inminente del Mesías, informa Matzav. El rabino Elia Berbach-Fogel, director de la yeshiva, seminario Gedolah Zikron Moshe de Sud Falsburg, en Nueva York, se puso ropa formal que solo se usaba en ropa de Shabbat, de sábado, la semana pasada cuando escuchó la noticia del movimiento de buques de guerra rusos a través del río Dardanelos. La respuesta del rabino se basa en el Zohar, cuyas enseñanzas cabalísticas revelan que cuando los rusos crucen el río Dardanelos, se desencadenará el inicio de una serie de eventos antes de la llegada del Mesías. La importancia de usar ropa de Shabbat para dar la bienvenida al Mesías fue proclamada inicialmente por el rabino icónico de Vilna Gaón, quien dijo que el pueblo judío necesita usar ropa de Shabbat cuando el Mesías está a punto de llegar. Y qué interesante, porque ya sabéis, el Señor volverá en sábado, ya lo mostramos. Y ahora nos dicen, profecía del siglo XVIII, Rusia navegando por Gallipoli. Luego, el Sanedrín citó una enseñanza del rabino Elijah ben Solomón Zalman, un sabio rabínico del siglo XVIII, conocido como Vilna Gaón, quien destacó la agresión rusa como un precursor del Mesías. Después de ser considerado un secreto muy bien guardado durante más de 200 años, el rabino Moshe Sternberg, bisnieto de Vilna Gaón, compartió públicamente la profecía completa por primera vez durante la festividad de Purim en 2014. El texto de Vilna, la profecía de Gaón, fue reportada por el rabino Lazer Brody, un rabino hasídico nacido en Estados Unidos de Ashdod. Cuando escuchen que los rusos han capturado la ciudad de Crimea, deben saber que los tiempos del Mesías han comenzado, que sus pasos están siendo escuchados, dijo Vilna Gaón a sus seguidores poco antes de su muerte en 1797. Y ya hace unos años, de lo de Crimea.
Y cuando escuches que los rusos han llegado a la ciudad de Constantinopla, hoy, Estambul, debes ponerte tu ropa de Shabbat y no quitarla, porque significa que el Mesías está por llegar en cualquier momento. Una vez más, volvemos a esto. Rusia en Turquía. El estudiante de Vilna Gaón, Rav Chaim de Volosin, agregó: cuando los barcos del reino de Rusia crucen los Dardanelos, debes vestirte con ropa de Shabbat porque esto significa que la llegada del Mashiach está cerca. El profeta Ezequiel insinuó que Rusia sería líder en la guerra de Gog y Magog, aunque Rusia no existía en los tiempos bíblicos. Oh mortal, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Ezequiel 38:2. En este versículo la palabra hebrea para jefe es Rosh, que claramente alude a Rusia. Es curioso porque hay mucha gente que esto lo tiene tan claro y otros dicen que para nada tiene que ver. Pero curiosamente todo cuadra con la profecía. Purim es un momento en que se revelan los secretos, agregó el Sanedrín, al enfatizar que la festividad de Purim tendrá lugar este año el 16 de marzo. El rabino Eliaber le dijo recientemente a uno de sus estudiantes: he estado esperando este momento durante 70 años. Y ahora, mira por dónde, Guerra Mundial, la tercera, aviones de la Fuerza Aérea China invaden el espacio aéreo de Taiwán. Y esto han pasado unos pocos meses y precisamente ahora estamos aún con eso de lleno debido a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Taiwán dijo el jueves que al menos 9 aviones de la Fuerza Aérea China violaron el espacio aéreo de la isla, informa la agencia Anadolu. El Ministerio de Defensa de Taiwán emitió un comunicado diciendo que su Fuerza Aérea se alejó de la flota aérea china. El avión de la Fuerza Aérea emitió advertencias por radio. Los sistemas de misiles de defensa aérea fueron desplegados para monitorear las actividades, dijo el Ministerio. Agregó que los aviones de combate chinos cruzaron hacia la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, ADIZ, que cuenta con más de 24 millones de personas en la región suroeste. La incursión aérea que ingresó a ADIZ se produjo inmediatamente después de la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin el jueves. Y mira por dónde, han pasado unos pocos meses y ahora estamos en lo mismo y mucho más acentuado. No ha aflojado para nada la cuestión. Al contrario, se ha apretado mucho más. Bien, hasta aquí este pequeño breve informe de lo que creen los judíos al respecto. Gog, Magog, tabernáculos, y todo está asociado con Rusia, Crimea, ¿qué más? Todo lo que habéis visto ahora. Por tanto, ¿las cosas van cuadrando o no? Ahora me pregunto, todos aquellos que están diciendo que esto nada tiene que ver, que solo son guerras y rumores de guerras, ¿en serio siguen pensando eso si han visto todo lo que hemos presentado hasta ahora? Porque la verdad es que hay que ser duro de cerviz, para seguir manteniendo una postura inmantenible. Pero bien, si alguno cree que esto es poco para poder cambiar de opinión, pues aún mostraremos bastante más cosa, porque esto no acaba aquí. Veremos aún mucho más sobre los judíos y el tema Gog-Magog. Vaya que se lo vamos a ver si Dios quiere. Y una vez más, preparémonos, porque esto no acaba, pero el fin sí se acerca. Maranata 2031. Dios os bendiga.